por Ariana, Carla, Tamara y Lucía, hoy venimos a afirmar que definitivamente el cambio climático sí es una realidad en absoluto una alarma social exagerada. Para ello, nuestra defensa se basará en tres sólidos argumentos. El primero, subida del CO2, la extinción masiva de especies y el hambre. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos que con frecuencia se toman como sinónimos: calentamiento global y cambio climático, ya que el primero es la causa del segundo. Es decir, el aumento de la temperatura del planeta, el calentamiento global, está provocando variaciones en el clima, el cambio climático. Una vez aclarados los conceptos, me gustaría empezar con nuestro primer argumento, la subida del CO2. Es evidente que en las últimas décadas los niveles de este gas se han disparado. Aún así, muchos son los escépticos que todavía piensan que este aumento se debe a causas naturales de la Tierra. Pero según un estudio del almacenamiento del CO2 de épocas pasadas en el hielo de la Antártida, los niveles de dióxido de carbono se mantenían estables dentro de la naturalidad, pero, oh vaya, justo empezaron a subir cuando los humanos empezamos a construir fábricas y a quemar combustibles. Por tanto, está pasando y somos la causa. A continuación, seguiré con nuestro segundo argumento, la extinción masiva de especies. La mayoría de especies de la Tierra está sufriendo de una u otra manera el impacto del cambio climático. Así lo asegura Brett Sheffers, de la Universidad de Florida, que señalaba que el actual aumento de 1 grado de la temperatura global a nivel mundial ha dejado marca en 77 de 94 procesos ecológicos diferentes, incluyendo la morfología de las especies y las respuestas estacionales. No cabe mencionar en la vida de estas. Pero pongamos un par de ejemplos. La ballena beluga. La pérdida del hielo está dificultando su capacidad de encontrar alimento. El koala. La pérdida de calidad de las hojas de eucalipto, animal del que este se sustenta por el dióxido de carbono, está haciendo que se extinga. Y por último, el caribú, amenazado por su dificultad de sobrevivir a los veranos cada vez más largos y calurosos. Y por último, el hambre. Tras haberse disminuido de forma constante durante más de una década, vuelve a aumentar el hambre en el mundo, que afectó a 815 millones de personas en 2016, según, como podemos ver aquí, afirma la ONU. Este incremento de 38 millones de personas respecto al año anterior se debe en gran medida a las perturbaciones provocadas ¿por qué? Por el cambio climático. Y es que el incremento de las tormentas, inundaciones y sequías afecta a los cultivos y a la calidad de los alimentos. Por tanto, ¿sigue teniendo sentido pensar que hay problemas más importantes que el cambio climático si todo se puede relacionar a él? Para finalizar, me gustaría que recordasen el hielo que les he mencionado al principio. ¿Lo ven? Se ha derretido. Esto es una simple metáfora, en la cual la Tierra es el hielo y el radiador son nuestras acciones, las acciones humanas, que están haciendo que acabemos con el planeta que conocemos. Por tanto, a ello yo les pregunto, ¿les parecería exagerado que fuésemos la siguiente especie en extinguirse? Muchas gracias. 1 de enero del año 2000, 6 de junio de 2006, 21 de diciembre de 2012 y 22 de febrero de 2014. ¿Alguien sabe quién tiene en común estas 4 fechas? En cada una de ellas se predijo que se iba a acabar el mundo, cosa que, como podéis observar, no ha sucedido. En el periódico El Mundo, en 2001, salió un artículo basado en un informe de la ONU en el que decía que para 2020 el mar Mediterráneo se quedaría sin playas. A 28 días de tal suceso podemos estar completamente seguras de afirmar que nos pasará dicha suposición. Ahora la ONU nos quiere hacer creer que en 2030 el Ártico se quedará sin hielo. Después de tantos vaticinios, ¿podemos seguir confiando en dichas suposiciones? Buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y querido público. Me llamo Iria Ray y junto a mis compañeras, junto a mi grupo formado por Camila, Carla, Ingrid y Lucía, nos oposicionamos totalmente en contra de la premisa planteada. El cambio climático es una realidad, una alarma social exagerada. Nosotras estamos aquí no solo para convencerle, sino también para demostrarle que se está exagerando sobre este tema. Y para ello nos basamos en 3 sólidos argumentos: la variabilidad climática natural, las falsas predicciones y política y economía. El Involcán ha liderado un trabajo de investigación en el que dice que el volcán Katla emite al día 20.000 toneladas de CO2. Si lo comparamos con un vehículo, con la emisión de CO2 de un vehículo promedio, según el APA de los Estados Unidos, es de 4,6 toneladas al año. El resultado es que Katla está emitiendo más CO2 que 1 millón de coches. Parte del CO2 es producido, entonces podemos afirmar que la mayor parte del CO2 es producido por las erupciones volcánicas. Entonces podemos afirmar que el cambio climático forma parte de un ciclo natural. Nuestro segundo argumento son las falsas predicciones. No es de extrañar que organizaciones para frenar el cambio climático, como ahora Global Nature, hagan falsas predicciones sobre el deshielo en el Ártico,
Ya son 3 las veces que ha lanzado un mensaje alarmista y erróneo, y ahora pretende que nos creamos que en 2030 el Ártico se volverá a quedar sin hielo. Y por último, nuestro último argumento, política y economía. ¿Alguien sabe qué tienen en común Josep Borrell, Felipe González y Manuel Marín? Los 3 son políticos, y los 3 le han plantado el hacha al cambio climático. Tras retirarse de su vida política, Borrell empezó a trabajar con Abengoa, González con Gas Natural Fenosa y Marín con Iberdrola, todas reconocidas como empresas de energía eléctrica en España. A partir del 2050 se prohibirá la circulación de vehículos que cuenten con algún motor de combustión. ¿Qué queremos decir con estos datos? Que si esta medida se aprueba, en 2050 las empresas de energía eléctrica serán las nuevas gasolineras. ¿Y en qué se traduce esto? En millones y millones de euros para estos políticos que tanto abogan la utilización de energías renovables. Y ahora, después de escuchar mis 3 argumentos, ¿realmente cree que en 2050 el Ártico se quedará sin hielo? Muchas gracias. Cada pequeño gesto que hagamos puede causar una catástrofe. El motivo de nuestra causa es que somos conscientes de que cada cosa que hacemos puede repercutir en nuestro futuro y no estamos dispuestos a arriesgar todo lo que conocemos porque ustedes consideran que está sacado de contexto. Buenos días, excelentísimo jurado, queridísimo público, compañeras debatientes. Mi nombre es Tamara y procederé a realizar la refutación argumentativa a favor de la premisa de hoy. ¿El cambio climático es una realidad o es una alarma social exagerada? Mi equipo y yo afirmamos que es una realidad tratada como tiene que ser, con una importancia muy importante, la que tiene. Me gustaría recordar los 3 argumentos que vamos a debatir hoy. La subida del CO2, extinción masiva de especies y el hambre. Primero, empezaré a refutar sus argumentos que nos han dado. El primero, viabilidad climática natural. Les enseño un estudio que dice: los humanos emitimos 40.000 millones de toneladas de CO2 al año. Los volcanes emiten 645.000 millones de toneladas de CO2 al año. Segundo, las falsas predicciones. Las predicciones son tan solo estimaciones científicas. Si comparamos falsas con verdaderas ganan. Y por último, refutando su argumento sobre los políticos, aquí tenemos un estudio, es pequeñito pero bueno, espero que les sirva, que dice que el informe de Goldman Sachs del 21 de mayo de 2009. Les dejo aquí para que se los vean. Empezaré a reforzar nuestros argumentos. En el primer argumento tenemos un estudio de la Organización Meteorológica Mundial que dice que la concentración media mundial de CO2 ha superado las 400 partes por millón en 2015 y se sitúa en 2016 en 403 partes por millón, con acciones humanas. En nuestro segundo argumento tenemos la extinción de animales. 1 millón de especies están en riesgo de extinción. Lo dice la ONU en un reporte en el que 50 científicos de diferentes países dicen que el ser humano es la principal causa y sus nocivas prácticas. ¿Les parece exagerado estar destrozando nuestro planeta a una velocidad vertiginosa? Y por último, nuestro último argumento. Según el informe anual sobre seguridad alimentaria de la ONU, el hambre en el mundo ha aumentado por 3er año consecutivo a causa del cambio climático. Alimentos de 821 millones de personas que dicen que tienen una inseguridad alimentaria. Entonces, señores, ¿cómo podemos seguir afirmando que el cambio climático es una exageración? Les hemos demostrado con tantas evidencias que les hemos mostrado hoy en día que está más que clara nuestra reacción. Tenemos que preocuparnos, tenemos que evitar el dominó de nuestro planeta, porque si no tendremos unas soluciones perjudiciales para nosotros. Y esperemos que les haya hecho reflexionar sobre la importancia que tiene el cambio climático. Muchísimas gracias. Buenos días, compañeras debatientes, excelentísimo jurado y querido público. Mi nombre es Lucía Sanz y junto a mi grupo estamos totalmente en contra de la premisa planteada. El cambio climático, ¿realidad o alarma social exagerada? Nosotras venimos a afirmar que es una alarma social exagerada. Y para ello voy a reafirmar mis 3 argumentos. La variabilidad climática natural, las falsas predicciones y la política y la economía. Ahora voy a pasar a responder a mi compañera Tamara. Ella ha hablado de la subida del CO2, pero nosotros tenemos aquí un estudio de la Agencia Internacional de la Energía que habla que en 2009 se descendió el aumento del CO2 en la atmósfera un 3% y desde el 2009 no ha vuelto a subir. Después, ellas han hablado de la extinción de las especies.
Pero ¿cómo sabemos cuántas especies se están extinguiendo si solo conocemos el 5% de ellas? Además, nunca hablan de las especies que están surgiendo nuevas. Hoy en día, a causa del cambio climático, están surgiendo especies como por ejemplo la Felimare secturana. Después, vamos a hablar también sobre el hambre. Referente a lo que ha dicho anteriormente, ¿dónde saca el dato de que solo conocemos el 5% de las especies existentes? Eso se ha respondido en la parte eléctrica por mi compañera Carmen. Muchas gracias. Prosigo con mi discurso. Han hablado del hambre, pero nosotros tenemos aquí este gráfico de la Unión Europea. Aquí podemos ver que el 37% del presupuesto de la Unión Europea va para la causa del cambio climático, pero ese 37% consta de 41.000 millones de euros. Con ese dinero en 7 años podríamos resolver el hambre mundial. ¿Por qué no lo hace la Unión Europea si tiene el dinero suficiente? Y por último, me gustaría hablar sobre el informe que nos han dado. El informe de Goldman, del 2009. Pasado casi 11 años. A mi parecer está obsoleto. Por último, voy a reforzar nuestros 3 argumentos. Variabilidad climática natural, falsas predicciones y política y economía. En política y economía hemos hablado de 3 políticos actuales que tienen inversiones en energía renovable. Y los 3 piden cambios en la ley a favor de la energía renovable. Yo creo que tienen intereses políticos y económicos. Después, las falsas predicciones. 3 veces nos han asegurado, 3 veces, que el hielo en el Ártico se iba a acabar. Sigue ahí. Y por último, la variabilidad climática natural. Tamara ha dicho que los volcanes hacen 645.000 millones de toneladas y los humanos 40.000 millones. Entonces, ¿somos nosotros los causantes del CO2? Muchas gracias. Buenos días, yo soy Ariadna Domínguez y a continuación haré la refutación dialéctica a favor de la premisa planteada. Es decir, mi equipo y yo defendemos que el cambio climático es una realidad tratada con la importancia que tiene, que es mucha. Ustedes nos han dicho que tenían un estudio que afirmaba que el CO2 desde 2009 se había mantenido invariable, pero por el contrario nosotras tenemos uno de la Agencia para los Océanos que afirma lo contrario, es decir, que el CO2 no hace más que aumentar a cada año que pasa. También nos han preguntado que por qué no solucionamos el hambre mundial con el presupuesto destinado al cambio climático. Bien, la respuesta es fácil. ¿Para qué vamos a resolver el hambre, evitar millones de muertes, si vamos a causarlas por otra parte? Es decir, la Tierra no estará habitable. ¿De qué nos sirve solucionar el hambre si no podemos vivir en la Tierra? Ustedes en su tercer argumento han hablado de política y economía. Han dicho que la economía del cambio climático mueve una gran cantidad de dinero, pero es cierto que se mueve por ambas partes. Así lo confirma National Geographic, que dice que 200 millones de euros se mueven por el lado del negacionismo. Señores, ¿no es esto también un movimiento de dinero injustificado? Muchas gracias. Hola, me llamo Carla Salcedo y procederé a realizar la refutación dialéctica. Vale, empezamos contestando a la pregunta sobre dónde hemos sacado el estudio del 5% de animales conocidos. Lo hemos sacado de la National Geographic que afirma que solo conocemos el 5% de especies, y esto equivale a 1,8 millones. Y se puede llegar a deducir que hay 100 millones de especies. También queríamos hablar sobre el hambre. El hambre causado por el cambio climático también no. Simplemente el hambre está causado por las guerras que destrozan los sistemas de agua. Entonces la pobre gente no podría salir de allí. Luego también tenemos la inestabilidad política, que impide tomar medidas necesarias para que los alimentos necesarios para que se nutran lleguen a esas personas. También queríamos hablar sobre los diferentes estudios. Ambos estudios son válidos, así que vamos a dejar este tema en stand-by. También queríamos hablar sobre el CO2. El CO2 sí está causado simplemente por los volcanes que están activos. Muchísimas gracias. Equipo contrario, ustedes han dicho que la única causa, o nos ha parecido entender, que la única causa de la emisión del CO2 a la atmósfera son los volcanes, pero es que la misma Comisión Europea nos confirma que principalmente es el humano el que emite CO2 a la atmósfera. ¿Nos parece esto preocupante? ¿No les parece alarmante? ¿Les parece una exageración innecesaria?
También nos han dicho que no conocemos la cantidad de especies que están en peligro de extinción, y bueno, es que es la misma WWF, una fuente totalmente fiable, la que nos confirma que 1 de cada 4 especies están en peligro de extinción y que una de las causas principales somos los humanos. Esto también es importante. Estamos alarmados porque podríamos cambiar esto, pero no lo hacemos, porque gente como ustedes están diciendo que esto no tiene importancia, que el mundo en el que vivimos no es tan importante, podemos destrozarlo sin asumir las consecuencias, que sería el fin de nuestra raza. Muchas gracias. Ustedes nos acaban de decir que no damos importancia al cambio climático, y antes han dicho ustedes que los humanos de ahora, que existen ahora, que no en el futuro, ahora, en la actualidad, no tienen importancia. También queríamos añadir que las especies llevan extinguiéndose desde antes de que surgieran los humanos, antes de la idea de un humano. Es imposible que ahora de repente, así sin más, las especies se han extinguido cada vez más. También queríamos hablar sobre la evolución del humano. Esta misma. El humano nació de otras especies, que hubo una evolución, como podemos ver aquí, en el que el humano se adaptaba a las necesidades que el ambiente necesitaba. Por ejemplo, tenemos los humanos que estaban en los árboles. No desarrollaron este dedo porque no lo necesitaban, pero los humanos que estaban en la tierra, en la superficie, sí que lo necesitaban para poder cazar. Gracias. Para empezar, me gustaría comentarles que en cuanto a su primer argumento, la variabilidad de la naturaleza, queda absolutamente desmontada en el momento en el que les mostramos este estudio del mismo gobierno de España, en el que se muestra que con una probabilidad del 95% el ser humano es el principal causante del cambio climático y no la variabilidad de la naturaleza. En cuanto a su segundo argumento, falsas predicciones, las predicciones se hacen en base a datos científicos. Obviamente, por desgracia, el ser humano no ha alcanzado la perfección. Entonces, es posible que, no en un 100% de las veces, estos estudios sean 100% probables. Pero, realmente, si comparamos la cantidad de estudios en cuanto al cambio climático, en cuanto a causas naturales, basado en estimaciones que se han cumplido, y los estudios que no, ¿qué parte ganaría? ¿La parte del negacionismo, de no aceptar la gravedad del cambio climático, de no aceptar el cumplimiento de estos estudios, o la parte que le da la importancia que le da al cambio climático? Muchas gracias. Nos están diciendo que la información que nos ofrece el gobierno de España es fiable. Global Nature, una institución supuestamente fiable, predijo 3 veces que el hielo se iba a derretir, y ahora una cuarta vez habré dicho que el hielo se iba a derretir en 2030. ¿Nos deberíamos fiar? También queríamos saber unos ejemplos sobre por qué los que afirman que el cambio climático es una realidad, ¿qué ejemplos tienen? No los han dicho ninguno. Y ahora os voy a decir unos ejemplos. Tenemos que The Progressive, una revista, aseguró que de 1880 a 1889 habría un día donde morirían millones de personas. Ese día no ha pasado. También queríamos ponerles un ejemplo sobre las reservas de metal. Las reservas de metal se supone que iban a acabar en 2000, en el año 2000. Ha pasado. Nos vemos muy cómodas sentadas en sillas. También queríamos decirles que este día que hemos mencionado se llamaría Great Day Off. Como ya he dicho, no ha pasado. Entonces, ¿deberíamos creer realmente todo lo que nos dicen estas supuestas fuentes fiables? Muchas gracias. Noticias. Más noticias. Tantas noticias nos hacen pensar. ¿Quién decide lo que aparece en las noticias y periódicos? En la teoría, la decisión sobre cómo y cuándo aparecen las noticias se toma en función de la agenda setting, es decir, un acuerdo tácito que existe entre el gobierno y los medios de comunicación. Basado en ese y otros aspectos, se crea la política editorial, es decir, qué noticias son de interés primario, qué noticias son de interés secundario y qué noticias no convienen. Por eso hay algunas noticias que no aparecen en los periódicos. La autocensura existe en todos los países del mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Que se publican tantas noticias y periódicos por una razón: intereses políticos y económicos. Debemos hacer caso a tantas alarmas del cambio climático cuando bien sabemos que contienen intereses. Buenos días, queridísimo jurado público y compañeras debatientes. Mi nombre es Ingrid y voy a realizar la conclusión de este debate afirmando que el cambio climático es una emergencia social exagerada y no viene una realidad. Para empezar, nos gustaría decir que no consideramos, sino que afirmamos que el cambio climático es una emergencia social exagerada.
en su primer argumento de la subida del CO2, se ha contrarrestado con la explicación que ha hecho mi compañera, que desde 2009 bajó un 3% la temperatura y se ha mantenido así en la actualidad. No está subiendo, señores, no es un problema tan importante. En el segundo, la extinción de las especies. Llevan desapareciendo especies desde el inicio del mundo, si no, señores, ¿dónde están los dinosaurios? Decimos que desaparecen especies, sí, pero también están apareciendo algunas a causa de la subida de las temperaturas. Hay más especies. Y solo conocemos un 5% de especies, como hemos demostrado con nuestro estudio de National Geographic. Por último, el hambre. Hemos tenido un estudio donde se enseñan los presupuestos del 2017, donde hay un 37% que está destinado a los recursos naturales. Esto equivaldría a 100.000 millones de euros. ¿Por qué no se están utilizando? Por intereses. Por último, me gustaría realzar nuestros tres argumentos, que eran la variabilidad climática natural, las falsas predicciones y política y economía. En nuestro primer argumento, la variabilidad climática, hemos afirmado que un único volcán es capaz de causar más CO2 en un año que 1 millón de automóviles. Teniendo en cuenta que más de 1.500 volcanes activos, podemos afirmar que la mayor parte del CO2 es emitida por erupciones volcánicas. Gracias a un estudio que hemos hecho de Involcán, por lo cual es una fuente fiable. En nuestro segundo argumento, las falsas predicciones, hemos nombrado 3 mensajes que se lanzaron erróneamente sobre posibles acontecimientos desastrosos. Por lo tanto, no podemos fiar sobre lo que dice la ONU, de que en 2050 el cambio climático será irreversible. Por último, en nuestro argumento de política y economía, hemos hablado de 3 políticos, los cuales proponen unas medidas medioambientales favorables para las empresas a las que trabajan, las cuales les harán ganar millones y millones de euros. Señores, el cambio climático es una emergencia tan importante como nos hacen pensar. ¿O es simplemente la excusa que están utilizando los políticos para ganar dinero a nuestra costa? Muchas gracias. Permítanme que lea. La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas. Palabras dichas por el Papa Francisco afirman la gravedad del cambio climático. Buenos días, jurado, público y compañeros debatientes. Soy Carla Marturey y junto a mi equipo hoy hemos defendido la postura totalmente a favor de la premisa planteada, la cual era cambio climático, realidad o alarma social exagerada. Primero, procederé a explicar la refutación que hemos realizado hoy. En su primer argumento de la variabilidad climática, hemos demostrado con un estudio del Gobierno de España que el 95% de la culpa es el hombre. En su segundo argumento, falsas predicciones, hemos demostrado que la cantidad de predicciones que se han cumplido es mucho mayor a las que no. Y en su tercer y último argumento, política y economía, hemos demostrado que se mueve el dinero por ambas partes. También me gustaría incidir en que no queremos entrar en la fiabilidad de sus fuentes, ya que ambas podrían ser falsas. También me gustaría decir que hemos demostrado en un estudio de la Agencia para los Océanos que el CO2 sí ha subido, señores. Y por último, me gustaría decir nuestros 3 argumentos. La subida del CO2, la extinción masiva de animales y el hambre. En nuestro primer argumento, la subida del CO2, hemos explicado que el cambio climático es nuestra culpa, es una verdadera preocupación y por lo tanto una realidad. Hemos demostrado que los niveles de dióxido de carbono aumentaron cuando nosotros mismos comenzamos a construir fábricas, a quemar carbón, petróleo y gases naturales. En nuestro segundo argumento sobre la extinción de animales, hemos demostrado que la mayoría de especies animales están sufriendo el impacto del cambio climático, ya que el actual aumento de la temperatura ha dejado marca en 77 de 94 procesos ecológicos, incluyendo la genética de especies o las respuestas estacionales. Y por último, en nuestro último argumento, el hambre, hemos demostrado que lo que antes afectaba a 815 millones de personas, ahora ha aumentado en 38 millones. ¿No les parece esto preocupante? Nuestro objetivo en el debate de hoy ha sido que su visión sobre esa bolsa de hielo, cambien, que dejen de verla como una simple bolsa de hielo y la vean como el cambio que produce la acción humana en la Tierra. Podríamos ralentizar el proceso, pero no pararlo. Y en cambio lo que estamos haciendo es acelerarlo. Me gustaría decir que también muchísimas felicidades por el gran debate de hoy
Y muchísimas gracias, público, jurado y compañeros. Muchísimas gracias por este.